Paz de Cristo, hermanos, gracias por acompañarnos una vez más a esta transmisión de la iglesia número 23 del distrito de Tijuana. Bendigo sus vidas y les digo que seguimos orando por cada uno de ustedes. Este es nuestro domingo número 12, que estamos compartiendo la palabra a través de este medio. Hermanos, los extrañamos y pedimos a Dios que usted esté bien junto con su familia. El día de hoy quisiera invitarlos a que sigamos orando por todas las necesidades que tenemos en la congregación. Usted conoce muchas de ellas. Les pido que sigamos orando por la hermana de mi hermana Petrita, que el Señor la protege, la bendiga, la fortalezca, ¿verdad? Y también por toda la familia de mi hermana Yoli, su hermana Yolanda Villanueva. Estemos orando, hermanos, por todos nuestros hermanos en Sinaloa. Toda esa región ha sido impactada grandemente y necesitamos clamar al Señor por ellos. Que el Señor siga protegiendo las vidas de todos nuestros hermanos, fortaleciendo mientras que atravesamos esta pandemia. Hermanos, el día de hoy les vuelvo a animar a que sigan manteniendo sus precauciones que hemos estado comentando desde el inicio de esta pandemia. Sé que es difícil porque vemos a mucha gente afuera que no se está cuidando, pero hermano, usted siga haciéndolo. No mire lo que está haciendo las demás personas. Usted siga cuidando. Recuerde, manos, láveselas frecuentemente. Cara, trate de no tocársela. Estornude y tosa en el triángulo de su brazo. Trate siempre de mantener una distancia de 6 pies de separado cuando está conversando o en proximidad de otros, y no salga si no es necesario. La verdad es que les digo, muchos negocios ya están abriendo otra vez y es muy fácil el pensar que ya regresamos a la normalidad y no ese es el caso. Necesitamos seguir manteniendo nuestras precauciones. Si es que quédese en su casa mientras que le sea posible. De igual manera, le digo, utilice su cobertor, su cubrebocas, ¿verdad? Siempre que salga, siempre que esté en proximidad a personas que no son de su núcleo familiar dentro del mismo techo. Hermanos, Dios nos va a ayudar a través de esto. Quiero decirle que si usted ha sido afectado por el COVID, hermano, hermana, el Ministerio de Asistencia Social ha estado haciendo un excelente trabajo en la entrega de las despensas. Por favor, comuníquese con ellos si usted tiene esa necesidad. Nuestro hermano Paco, nuestro hermano Rosy, mi esposa, un servidor, estamos para servirles en el nombre del Señor. Todo el Ministerio de Asistencia Social. Muy bien. El día de hoy quisiera invitarlos a que preparemos nuestros corazones y abramos nuestra Biblia en el capítulo número 1 del Evangelio según San Marcos, versículo 15. Estaremos hablando del reino de Dios una vez más y yo le invito a que prepare su oído porque sé que Dios tiene algo especial para su vida el día de hoy. También los invito a que mientras que usted está buscando esa cita, ¿por qué no me acompaña mientras que alabamos a Dios junto con el Ministerio de Alabanza? Vamos a cantar todos juntos. Lo que se canta en el cielo, cantamos en la tierra. Al que se adora en el cielo, adoramos en la tierra. Lo que se canta en el cielo, cantamos en la tierra. Al que se adora en el cielo, adoramos en la tierra. Al Santo, y digno, al Cordero, que vive para siempre. Hacemos fiesta, hoy hacemos una fiesta. Unidos hoy la
gozo celebramos. Oh, fiesta. Hoy hacemos una fiesta. En la tierra cantamos, juntos gritamos. Lo que se canta en el cielo, cantamos en la tierra. Al que se adora en el cielo, adoramos en la tierra. Lo que se canta en el cielo, cantamos en la tierra. Al que se adora en el cielo, adoramos en la tierra. Al santo, digno, al cordero, que vive para siempre. Hacemos fiesta. Hoy hacemos una fiesta. Unidos hoy danzamos, con gozo celebramos. Fiesta. Hoy hacemos una fiesta. En la tierra cantamos, juntos gritamos. Lo que se canta, cantamos en la tierra. Lo que se adora en el cielo, adoramos en la tierra. Lo que se canta en el cielo, cantamos en la tierra. Al que se adora en el cielo, adoramos en la tierra. Al santo, digno, al cordero, que vive para siempre. Hacemos fiesta. Hoy hacemos una fiesta. Unidos hoy danzamos, con gozo celebramos. Fiesta. Hoy hacemos una fiesta. En la tierra cantamos, juntos gritamos. Hoy hacemos una fiesta. Unidos hoy danzamos, con gozo celebramos. Fiesta. Hoy hacemos una fiesta. En la tierra cantamos, juntos gritamos. Marcos capítulo 1, versículo 15 dice de la siguiente manera, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Hermanos, oremos en el nombre de Jesús. Padre, gracias por tu misericordia, gracias Señor por habernos traído las buenas nuevas del reino de Dios. Señor, gracias por tu amor. Señor, porque el día de hoy, Señor, tenemos tu palabra y tu palabra nos edifica. Te pido, Dios, que tú bendigas cada uno de los corazones que nos están escuchando, Señor. Que nos prepares para recibir, Señor, lo que tú tienes para cada uno de nosotros el día de hoy. Cubre mis insuficiencias en tu poder, en tus manos me encomiendo en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. Hermanos, por las últimas 2 semanas he estado hablando del reino de Dios o el reino de los cielos, como usted le quiera llamar, porque es un tema de suma importancia para todo cristiano. Necesitamos entender el reino de Dios si es que vamos a comprender el Evangelio y las buenas nuevas de salvación. Nuestro Señor Jesucristo, como les comenté, se enfocó casi exclusivamente en el tema del reino de Dios. Por eso nos interesa mucho que usted y yo lo
dominemos, que lo entendamos y que dejemos que el Señor nos guíe a trabajar, ser parte y expander el reino de los cielos o el reino de Dios. Si ustedes recuerdan, hablamos un poco acerca de el primer paso en el reino es el arrepentimiento, y Jesús rompió años y años de silencio con esta palabra, arrepentíos, y no como una palabra religiosa, arrepentidos, sino como un cambio de opinión, un cambio de la forma de pensar. Y es muy importante que mantengamos ese concepto con nosotros, porque necesitamos hacer parte del reino también en nuestra forma de pensar, primeramente en nuestra forma de pensar. En segundo lugar, la semana pasada hablé que para ser parte del reino es necesario nacer de nuevo. Uno, para ser ciudadano de México o ciudadano de los Estados Unidos, uno tiene que nacer en ese país, ¿verdad? De la misma manera, para ser parte del reino, uno tiene que nacer, para ser ciudadano de ese reino, tiene que nacer de nuevo. La palabra de Dios dice en San Juan capítulo 3, versículo 5, dice así: respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar al reino de Dios. Otra vez Jesús se refería exactamente al tema que nos ocupa el día de hoy, pero nos dio la clave. Dice, para ser parte del reino tienes que nacer de nuevo. Ese paso que nazcamos de agua a través del bautismo por inmersión, ¿verdad? Y en el nombre de Jesucristo, y de espíritu. Este es el bautismo del Espíritu que cambia todo. Esta es la llenura del Espíritu Santo, el cual necesitamos. Cuando uno nace de agua y de espíritu, uno nace ya en el reino. Ahora, las cosas no paran ahí, ¿verdad? No solamente el nacer, que es necesario como paso, pero uno tiene que pensar diferente y actuar diferente, y es algo que es importante que usted y yo lo comprendamos, porque es parte del ser del reino. Así es que quizá la próxima semana estaremos hablando también del reino con ejemplos más específicos de nuestra forma de vida, pero el día de hoy solamente quiero expandir un poco el contexto histórico de lo que estamos hablando, del mensaje que Dios vino a traer a nosotros con sus palabras, con sus enseñanzas y con su vida, con su muerte y con su resurrección. Este mensaje es algo especial porque el texto que leímos en Marcos capítulo 1 versículo 15 dice así, así dice, el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido. O sea que como que había algo más grande, el cual se estaba esperando, que cuando llegó Jesús se cumplió. O sea, ya llegó el tiempo que el que estábamos esperando. El tiempo que estábamos esperando, Jesús lo está cumpliendo en ese momento. Y entonces tenemos que entender que hay algo que está en ese momento ocurriendo, que es importante para nosotros para realmente captar el mensaje de Jesús. Y esto es: el reino está cerca, el reino está aquí. Veamos el Antiguo Testamento un poco para entender el contexto de entonces. La semana pasada hablé un poco acerca de Génesis y cómo cuando Jesús establece el reino aquí en la tierra, la humanidad se revela, ¿verdad? Cuando decide desobedecer al Señor, y entonces el gobernador se tiene que ir, o sea, el Espíritu Santo. En ese tiempo iniciamos. El día de hoy quiero empezar este diálogo, este mensaje, con el rey David. Es como a la mitad de la historia, pero vamos a empezar ahí con el rey David. Rey David fue uno de los mejores reyes, quizá el mejor rey de Israel. Cuando David reinaba, Israel estaba en su cumbre, y fue un modelo
aunque tenía sus pecados y todo, ¿verdad? Pero se utilizó como un modelo como un rey que tenía su corazón conforme al corazón de Dios. Y entonces, cuando rey David y su hijo Salomón terminaron su reinado, el reinado de Israel, pues el pueblo empezó a ir a declinar y muy pronto se desarrolló una esperanza en el futuro. O sea, estaba en la cumbre y empezó a declinar el reinado, y entre la gente, entre los líderes, empezaba un clamor, un deseo del futuro, un deseo de que Dios hiciera otra vez como hizo cuando estaba el rey David. Y el pueblo atravesó muchos reyes que no hacían lo que Dios le agradaba, no hacía lo que Dios ordenaba, y pasaron 200, 300 años en guerra, y aún en guerra entre ellos mismos. Deben saber que Israel se dividió en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur, y continuaron peleando. Y entre medio de todo eso se desarrollaba en Israel ese añoro, ay, ojalá regresáramos como eran las cosas cuando estaba el rey David. Entonces siempre había el pensamiento de que algún día el reinado regresaría como era con el rey David. Y en esto los profetas de aquel entonces empezaron a hablar de el día del Señor. Y pensaban, y la idea era que en un momento, en algún momento en tiempo, el día del Señor llegaría. Y de inicio, cuando empezaron a decir ese nombre, el día del Señor, se tomó como juicio. El día del Señor va a venir, van a ver ustedes que están haciendo las cosas malas, ¿no? No solamente con los enemigos de Israel, el día del Señor vendrá, sino también con Israel mismo, el día del Señor vendrá, porque Israel también, bueno, como pueblo de Dios, no actuaba como pueblo de Dios, y simplemente desobedecía, hacía lo que le pareciera bien. Y en lugar de estar al frente y el estar ayudando a la viuda, al pobre, al huérfano, se aprovechaban y los oprimían, a la viuda, al pobre, al huérfano. Israel construía al lado de los pobres y se aprovechaba de sus vecinos. Tenemos una historia en Primero de Reyes, capítulo 21, que no la vamos a leer, pero quizá usted la recuerda, donde Acab toma la viña de Nabot. Y era una persona que se aprovechó de su vecino. Y esto es como Israel se comportaba. Entonces estaba lejos de la línea, o lejos de el representar el reino del Señor. Y miren lo que dice Amós capítulo 2 versículo 6. Dice que tenían toda clase de idolatría. Miren cómo lo describe el profeta. Dice Amós capítulo 2 versículo 6. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos, y tuercen el camino de los humildes, y el hijo y sus padres se allegan a la misma joven. O sea, había una inmoralidad sexual muy profunda, profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Entonces, si nos pusiéramos a desglosar este texto, hermanos, pudiéramos ver que Israel no iba por buen camino. Así es que el día del Señor, así es que el juicio de Dios se anunció, y el juicio de Dios iba a tener su tiempo. Pero al mismo tiempo también se anunciaba la salvación para aquellos que estaban haciendo la voluntad de Dios, o sea, obedeciendo la ley. Bueno, ese anuncio del día del Señor se pensaba que iba a ser completa justicia para todos, y vino definitivamente el juicio de Dios, y vino en la forma de la cautividad babilónica.
El pueblo de Israel estuvo bajo cautiverio babilónico como 70 años y fueron, bueno, esclavizados y sufrieron mucho a través de ese tiempo. Y muchos empezaron a- a- a pensar que este era el juicio. Y después de que fueron restaurados, o sea, después de que Babilonia ya no los tenía bajo esclavitud, entonces algunos regresaron a Israel, pero muchos no lo hicieron. En otras palabras, cuando el pueblo dijo, bueno, ya pasamos lo malo, ahora debe venir lo bueno, debe venir la salvación de Jehová, ¿verdad? Y no fue como ellos pensaban. El juicio estuvo, pero no fue la restauración como ellos pensaban. Venían ellos y en su mente tenían, pues la gloria va a regresar y todo va a ser justicia y bendición. El desierto va a florecer porque íbamos a estar nosotros y bueno, ellos no recibieron eso, ¿verdad? Los caminos que atravesaron, ellos pensaban, los caminos que antes nos costaba mucho trabajo atravesar porque son montañosos, el Señor los va a aplanar porque ya regresamos y vamos a caminar con felicidad. Bueno, no sucedió exactamente eso. El gran día de salvación que ellos esperaban, bueno, fue una decepción. No recibieron lo que ellos tenían en mente. En lugar de que todas las naciones vinieran a Jerusalén, bueno, ninguna vino y aún muchos de Israel no regresaron. En lugar de que las cosas fueran mejor, todo requería más trabajo para que funcionara. Y el proceso que estaba sobre ellos, bueno, desarrollaron mucha tristeza en sus vidas. Ah, por eso la escena que encontramos en el libro de Malaquías es una foto bueno, de decepción y de tristeza en la cual se encontraba el pueblo en ese entonces. Después de otros 200 años, Israel no es un estado independiente. O sea que venían otros países, otros ejércitos más poderosos que ellos y pues ya nomás eran una pieza que mover, ya ni siquiera ellos eran parte del pleito, simplemente entre otras naciones se peleaban y ellos eran una pieza que estaba en juego. Ah, no había una independencia de parte del pueblo. Todo esto, cada miembro del pueblo estaba pensando en las profecías del Antiguo Testamento y de el destino que tenía este pueblo de Dios. Y en medio de todo eso, ese desánimo, inicia una nueva forma de pensar. Hasta este momento Israel pensaba que el reino se establecería de una manera histórica, o sea, de una manera terrenal, física, política. En sus mentes estaban pensando que iba a venir otro como David y iba a hacer grandes estruendos y regresarían a lo que tenían antes. Pero empezaron a verlo de otra manera también. Ahora lo veían como que no se restauraría igual como ellos pensaban, sino que la restauración vendría de afuera. Sería algo hermoso, pero no vendría como una revolución política. Ellos empezaron a vivir una nueva era donde Dios terminaba con la historia como ellos la conocían y lo iba a resetear a una nueva historia. O sea, pensaban en un día donde todo esto que estaba malo, porque en sus mentes decían, esto tiene que ser obra de Satanás, porque esto está mal, este tiempo está malo para nosotros, porque los buenos están siendo agredidos y los malos están siendo ensalzados y esto no puede ser lo correcto. El pecado está en todo lugar, la rebelión está a todo lo que da, la gente sirve a otros dioses con de chiquita y hay mucha enfermedad y posesión demónica. Entonces esto no puede ser, esto es la obra de Satanás. Vendrá un día, ellos pensaban, cuando
Sería un cambio, un punto diferente donde las cosas se van a volver a restablecer como deben de ser. Y esperaban con angustia y con una visión de ese tiempo donde las cosas empezaran a cambiar. Cuando esto venga, ellos pensaban, será espectacular, será grande, todos los podrán reconocer. Quizás estaban pensando en ese carruaje o caballos blancos, yo no sé, pero se empezaba a hablar de el siglo venidero. Sí, esto está pasando ahorita, pero en el siglo, en el tiempo venidero, en el momento que Dios vendrá, en el día que Dios haga algo nuevo, entonces todo esto va a ser diferente. En este entendimiento es donde nace el término, el reino de Dios. En un tiempo donde había mucho añoro, mucho deseo, pensamiento de que algo tiene que suceder, en donde el reinado de Satanás iba a ser terminado por el reino de Dios, es donde el reino de Dios iba a iniciar. Y desde entonces la idea era, vendrá el reino de Dios, vendrá el reino de Dios. Es un tiempo de esperanza, un tiempo donde estaban ansiosos. Finalmente se establecería el reino de Dios. Y en este fervor, en esa idea de que vendrá el reino de Dios, tiene que venir el reino de Dios, aparece por ahí un hombre medio raro, ¿verdad? Que no era de los fariseos o los saduceos, sino que andaba allá en el desierto, comía grillos y miel silvestre y vestía con pieles de camello. Era medio raro. En la Biblia, pues es Juan el Bautista, y él se para y empieza a decir, hey, arrepentíos, todo lo alto, bájese, todo lo bajo, súbase, todo lo chueco, enderécese, porque detrás de mí viene uno que no soy digno de atar sus zapatos. El reino de Dios está a punto de establecerse, empezaba a predicar. El reino de Dios está cerca, empezaba a predicar este hombre raro. Y les decía, ¿estás listo? Y quizá es algo que yo necesito preguntar a cada uno de ustedes. ¿Está listo? Porque el reino de Dios está aquí. Viene la justicia. Si no estás listo, bueno, hay que arrepentirse. Hay que bautizarse en el nombre de Jesucristo. En ese contexto es donde entra Jesús, que viene de Galilea, es bautizado por Juan el Bautista. Es cuando tenemos la visión de la voz que sale, que se escucha, ¿verdad? Este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia, y viene la paloma blanca, se establece sobre él como símbolo del Espíritu Santo, y todo eso simplemente son cumplimientos del lenguaje que se usó en Salmos capítulo 2, Isaías 42, son cosas que necesitaban suceder, ¿verdad? Y este siervo, este Mesías, este Salvador, venía a entregar su vida. Quizá no como lo pensaban los judíos, no con un gran estruendo, no como el Mesías que iba a ser sacrificado, que es algo completamente contraponiente, pues, porque si es Mesías, viene a salvarnos, viene con mucho ejército, va a restablecer el reino de Dios. Pero es un Mesías que viene a ser sacrificado, y es una contradicción que en Jesús se soluciona. Él venía anunciando las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Bueno, el tiempo llegó. El reino de los cielos, el reino de Dios llegó. Y la expectación que Él está llenando en su ministerio es que está estableciendo el reino de Dios porque se ha acercado. Esa palabra reino
en nuestras mentes en ocasiones se limita a una región o algo geográfico, a un lugar en el espacio, ¿verdad? Pero es un poquito más que eso. La connotación del reino se debe entender como un tiempo, un periodo de tiempo en el cual Dios está ejerciendo su voluntad sobre nosotros. Ah, un periodo de tiempo donde Él se establece como Rey soberano. Y aquí está quizá algo que nos va a tomar un poco de tiempo, que quizá no voy a terminar el día de hoy, pero ah, el reino de Dios se entendía como algo que venía, que será en el futuro, y también como algo que ya está en este momento. Jesús en su ministerio, él definía que el reino de Dios está aquí. Es un evento que ya ha iniciado. Es un periodo de tiempo donde ya inició. Yo le diría que hay un misterio en el reino. Si es algo que ya está iniciado o algo que viene en el futuro, yo le diría, es ambos, ¿verdad? Como un evento singular en el futuro, hablamos de el rapto, hablamos de las bodas del Cordero, hablamos de el milenio, hablamos de la guerra, ¿verdad? Y que Dios se establecerá aquí en la tierra, ¿verdad? Como rey, como sentado en un trono real, y podemos hablar de ese tiempo. Y entonces ese también es parte del reino, pero al igual en la mente de Jesús y en la realidad de nosotros es una realidad presente. Lucas 17:20 dice, preguntando por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o hele allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Jesús dijo, el reino de Dios ya está aquí. Lucas 16:16 dice, y la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. En otras palabras, en la misión de Jesús, Él está estableciendo el reino de Dios. Lucas 11:20 dice, mas si por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Jesús se dio la tarea de que todos nosotros pudiéramos ver atributos y costumbres del reino de Dios, porque el reino de Dios es diferente a lo que vivimos en este momento, pero Jesús vino a establecerlo. Isaías 51 habla acerca de la consolación de Jehová y habla acerca de qué es lo que iba a suceder en el tiempo donde el reino fuera restablecido, ¿verdad? Y Mateo 11, del 2 al 5, Juan manda mensajeros con Jesús para ver si era él o esperaban a otros. Y miren lo que sucede. Mateo 11, 2 al 5 dice, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús le dijo, id y hacerle saber a Juan las cosas que oís y veis. ¿Qué cosas? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres es anunciado el Evangelio. Este es el reino de Dios. Jesús le estaba diciendo conforme a lo que estaba prometido en Isaías 51, estoy estableciendo, porque el reino de Dios tiene sanidad, el reino de Dios tiene liberación, el reino de Dios hay salvación. Entonces,
Necesitamos saber, mis hermanos, que mientras que esperamos el establecimiento o el recogimiento de la iglesia, aún aquí el día de hoy, el reino de Dios está entre nosotros, está en nosotros, y tú puedes ser parte de él. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puedo hacerlo? Y como repetía al principio, le dijo, tienes que nacer de agua y de espíritu. Pero antes que eso, Jesús dijo, arrepentíos. Entonces, el cambio de opinión, el bautismo en agua, la llenura del Espíritu, te permite nacer en el reino. Pero de ahí en adelante, debe de haber un cambio en la forma en que hacemos las cosas. La forma de pensar de diferentes situaciones y las cosas que hemos de hacer tendrán que ser hechas como el reino, como se es correcto en el reino de los cielos, no como nosotros pensamos. Si vemos el ministerio de Jesús, wow, vemos que parece que todo lo hacía al revés de cómo estaba la comunidad. Él en su mente decía, bueno, aquí empieza el reino. Él tomaba a los pecadores y se sentaba con ellos a las rameras y estaba ahí con ellos. Él les decía, mira, si quieres ser el mayor de todos, sé el siervo de todos. Les estaba diciendo, mira, el reino tiene diferentes valores, es diferente a lo que has escuchado hasta el día de hoy. Y es mi oración de que usted no se conforme con simplemente, ay, ya me bauticé, ahí voy a la iglesia y me voy a mi casa. No, es muy diferente. El reino de los cielos es más que eso. El reino de Dios es más que aseguranza en contra del infierno. El reino de Dios es una completa manera, con una diferente forma de vivir. Y quisiera compartirles las diferencias y los consejos para empezar a vivir como el reino, como es necesario en el reino. Quizá usted ya ha estado practicando algunas de ellas. Gloria a Dios. Quizá necesita empezar, pero le pido que no se pierda ninguno de los mensajes en el resto de esta serie, porque usted y yo somos parte del reino de Dios. Y si no lo es, usted puede ser parte del reino de Dios y quisiéramos enseñarles cómo en el nombre de Jesús. Es que lo esperamos, hermanos, por hoy es todo. Voy a parar ahí, hay mucho más que decir del reino, pero voy a parar ahí. Pero quisiera orar junto con usted para que el Señor hable a su vida, que podamos decidir si usted quiere ser parte del reino de Dios. Le advierto, es muy diferente, muy distinto a lo que usted ve alrededor de usted, pero será de bendición para su vida. Esto fue lo que vino a decir el Señor, esto fue lo que vino a enseñar. La mayoría de las enseñanzas de Jesús se concentraron en el reino de Dios, así es que aprenderemos de Jesús también. Así es que, hermanos, oremos. Amigos, vamos a pedir por ustedes también que el Señor llene sus corazones y que juntos podamos extender el reino de Dios aquí en la tierra. Oremos, hermanos. Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por permitirnos el privilegio, Padre, de ser parte del reino tuyo. Te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo nos guíe, Padre. Señor, ayúdanos a vivir como parte del reino. Señor, que no solamente sea una experiencia de estar y luego no estar, sino que queremos, Señor, Dios mío, abrazar lo que es importante para ti, el reino de los cielos. Señor, lo que viniste a establecer aquí en nosotros y a través de nosotros. Utilízanos, Padre. En estos momentos, Señor, te ruego, Padre, también que bendigas a cada uno de mis hermanos, mis hermanas, todos los amigos y amigas que nos acompañan, nos están escuchando, Señor. Bendícelos, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, te pido, Señor, que tengas piedad de tu reino, Padre. Tengas piedad, Señor, de esta iglesia.
Señor, bendícela, Señor, protégela. Señor, todo COVID, toda enfermedad, Señor, la reprendo en el nombre de Jesucristo, Señor. En tus manos nos encomendamos. Señor, en ti confiamos siempre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Imparable,
Dios de imposibles, inigualable, eres invencible, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te dejo a ti. No me falta nada si te dejo a ti. No me falta nada si te dejo a ti. No falta nada, no me falta nada si te dejo a ti. Porque te tengo a ti. Porque te tenemos a ti, Señor. No nos falta nada. Tú eres suficiente para nosotros. No me falta nada. Tú eres suficiente para mí. Tú me satisfaces, es mi necesidad. No falta nada. Te tengo a ti, Señor. Vives a tus hijos, confiamos en ti. Paz de Cristo, hermanos, una vez más, con un gusto poderles saludar. Nos da mucha alegría poder de nuevo estar con ustedes y terminando este tiempo, ¿verdad?, de adoración y celebración a nuestro Dios. Nos sentimos muy contentos por la palabra de Dios que ha sido expuesta en este día, en este domingo, deseando, ¿verdad?, que esta palabra empiece a dar ese fruto, ¿verdad?, que Dios ha planeado en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y en esta semana, hermanos, pues vemos que ya llevamos algún tiempo, ¿verdad?, transmitiendo de esta manera cada servicio. Seguimos orando a Dios para que el Señor nos permita pronto reunirnos, ¿verdad?, y estar celebrando la presencia de Dios. Pero de la misma manera recordar que necesitamos ya desde ahorita estar practicando algunos hábitos adicionales, ¿verdad?, a los cuales no estábamos acostumbrados, como lo es el estar cuidando nuestra salud en cuanto a seguir esos pasos que nuestro pastor ha estado compartiendo, ¿verdad?, al inicio de cada predicación. También invitarles que en esta semana sigamos orando, sigamos intercediendo por todas las familias, ¿verdad?, de nuestra congregación, las amistades, ¿verdad?, que asisten virtualmente a las células, también a las familias, ¿verdad?, de nuestros hermanos que están a distancia en otros estados, ¿verdad?, que sabemos por las necesidades que están atravesando en estos momentos. Los líderes de la iglesia, nuestro obispo, presidente, nuestro obispo del distrito, sigamos orando por ellos, por su familia, ¿verdad?, para que el Señor siga fortaleciendo, porque no se puede evitar, hay ciertas situaciones que se tienen que estar realizando, ¿verdad?, que tiene uno que estar saliendo fuera de casa, y en esos momentos, ¿verdad?, uno tiene que estar cubriéndolos con oración, ¿verdad? También invitarles, hermanos, que sigamos con nuestro altar familiar en nuestros hogares, sigamos con nuestros devocionales personales y invitando a nuestros amigos, ¿verdad?, para que escuchen, ¿verdad? Ahora, gracias a Dios, a estos accesos, ¿verdad?, del internet, de la tecnología, podemos transmitir la palabra de Dios.
compartirla, ¿verdad? Y darles la manera, ¿verdad?, que ellos puedan seguir escuchando la palabra de Dios. Quiero terminar este momento, ¿verdad?, de mi saludo hacia ustedes con una cita bíblica que se encuentra en 2 de Pedro del capítulo 1, del versículo 10 al 11, dice así: así que, hermanos, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios, porque mientras que hagáis estas cosas, nunca tropezaréis, pues de esta manera os será concedida ampliamente la entrada al reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La palabra de Dios es clara, la palabra de Dios nos dice, nos conduce, ¿verdad?, a que sus hijos cumplamos la palabra de Dios en estos tiempos. El reino de Dios, hermanos, es un mensaje, ¿verdad?, que va a estar siendo transmitido. Abramos nuestro corazón y que durante esta semana podamos nosotros reflexionar en su palabra. Dios les bendiga. Nuestro deseo, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo esté y more en sus hogares y en sus vidas. Que el Señor les bendiga.